Pues muy buenas noches a todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar esta noche en este arranque de los seminarios de la ANFEM. Como bien decía la doctora Yolanda Marín, a quien le agradezco muchísimo que haya aceptado coordinarlos nuevamente, como lo empezamos desde la pandemia. Es un espacio para que nos encontremos cada mes para compartir información de interés, temas de interés de educación médica y que en ANFEM estamos muy interesados en compartir a la comunidad de tanto de educadores médicos como educadores en salud y todas las personas que puedan estar interesadas en estos temas. Entonces hoy pues me hicieron el honor de invitarme a dar la plática de arranque y esta es una plática que he estado dando los últimos meses, denominada la generación Z en educación médica, o también la generación Z que llega a los hospitales o que llega al hospital. Eh, y bueno, quisiera yo pues empezar con algo muy importante que es, permítanme, pues, con los datos generales sobre las generaciones. Y aquí esta es una nueva versión de la presentación para quien ya la hubiera escuchado antes. Esta es una presentación actualizada ahora, a mayo. eh, y es porque le hemos agregado unas advertencias. Y es que eh, afortunadamente dentro del cuerpo académico, uno de los académicos, el doctor Melchor Sánchez, cuando supo que iba a dar la plática, me mandó alguna información muy relevante que voy a comentar hoy y que es acerca de los riesgos justamente de, de, de la división generacional, ¿no? Y los riesgos de la división generacional son los que ustedes pueden ver en pantalla. Y por tanto, me mandó mucha bibliografía al respecto, la cual obviamente leí y preparé para poder estar hoy nuevamente esta noche con ustedes. Y por supuesto, trataré de cuidar mucho estas recomendaciones que se hacen para evitar caer justamente en estos riesgos del manejo generacional, que son el edadismo, la exclusión y el elitismo. Y más adelante voy a explicar por qué, y incluso les voy a compartir la presentación que el mismo doctor Sánchez hace para que ustedes también la puedan ver y hacerse un propio criterio al respecto. Y es que lo que podemos encontrar en muy amplia bibliografía. Esto no es nada nuevo, esto en realidad tiene más de un siglo que se está manejando. Es que durante la evolución y la historia reciente de la humanidad, pues se ha ido clasificando las épocas según los contextos que se van viviendo en cada una de ellas, en ciertos periodos de tiempo como generaciones, ¿no? Como las personas que nacen y viven en esa época y a partir de eso se determinan las generaciones. No me voy a ir tan atrás como desde el momento en que esto inicia, que esto fue desde el siglo XIX, pero más recientemente, ya en el siglo XX, vamos a una generación que todavía vive entre nosotros, que son los baby boomers, ¿no? Todavía existen algunos de la generación anterior, que son personas ya muy mayores, de más de 90 años, que son de la generación previa, que son la generación silenciosa, que son los que vivieron pues la primera, digamos, previo a 1946, que nacieron previo a 1946 y que crecieron pues justamente con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con la Revolución Industrial, ¿no? Entonces, esta es la que se considera la generación silenciosa. No vamos a abundar en ella, vamos a enfocarnos a las generaciones que hoy conviven en los espacios tanto educativos como de salud, en este caso los hospitales, ¿no? Que son los baby boomers, son unos de ellos, y pues son las personas que nacieron entre 1946 y 1964. Con este dato ustedes más o menos pueden calcular la edad, que es entre los 21 y los 75 años más o menos, perdón, 61 y 75 años, un poquito más.
más o menos. Y, y bueno, ellos son personas que podemos imaginarnos el momento en el que nacieron y crecieron, que fueron pues justamente entre 1950 a los 70, ¿no? A mediados de los 70, y que son personas que pues fueron educadas de cierta forma cuando las teorías educativas eran otras, ¿no? Recordemos que en esa época era la teoría educativa todavía conductista, ¿no? La dominante que justamente buscaba un aprendizaje estructurado y guiado, ¿no? Y aquí quiero hacer un poco énfasis en la recomendación, en la advertencia previa, ¿no? Que decía que lo que no debemos de hacer es generalizar a las personas, ¿no? Y es cierto, en muchos de estos rasgos que se presentan en muchos libros y en muchos artículos y en muchas opiniones, conferencias, periódicos, etcétera, notas, se generaliza a las generaciones y en realidad eso es un riesgo, ese es el riesgo de advertencia. Todas esas características no son generalizables. Realmente hay algunas, como esta primera, que está fundamentada, por ejemplo, en este caso, en las teorías educativas que se usaban en el sistema de educación de esa época, ¿no? Entonces, hablar que las personas de esta edad son estructuradas, pues no es que sean estructuradas, sino que fueron educadas bajo un sistema de aprendizaje estructural guiado, ¿no? Que evidentemente en muchos casos, o en la mayoría de los casos, genera un pensamiento estructurado y un comportamiento estructurado, ¿no? Eso significa mucha disciplina, apego a ciertas metodologías, etcétera, ¿no? Eh, Algunas bibliografías dicen que estas personas se sienten cómodos con tecnología básica. Y pues no es cierto, tal vez también se sienten cómodos con los nuevos smartphones y también los utilizan y ustedes pueden ver a cualquier persona de esta edad que pues, domina perfectamente bien este tipo de tecnología. Cuando ha sido, cuando ha estado en su acceso, cuando ha estado en su contexto, ¿no? Lo que sí podemos decir es que durante su formación usó tecnología básica, ¿no? La calculadora, ¿no? Por ejemplo, y bueno, es la que domina más o la que dominó primero más. Eso no significa que ahora no pueda sentirse cómodo con tecnología avanzada, que en muchos casos la pueden dominar. En muchos casos no, también puede ser que no, como también personas jóvenes puede ser que no dominen la tecnología por no tener acceso a ella, por ejemplo, ¿no? Eh, Otra característica, alto respeto por la autoridad de las estructuras tradicionales, ¿no? Esto viene un poco del primer punto, ¿no? Cuando se crece en un sistema de aprendizaje estructurado guiado, se forma el carácter de esa manera, pues sí, efectivamente, esto contrae un cierto respeto por la autoridad y las estructuras que ahora llamamos tradicionales, que bueno, en ese tiempo pues eran las que eran, ¿no? Y que ciertamente muchas veces se puede reflejar en la forma de ser de algunas personas de esta generación, ¿no? La otra es valoración de la estabilidad y el beneficio a largo plazo. Esto también es cierto, que existe esa valoración y es una valoración que pues muchos quisiéramos también o también tenemos o valoramos, sin embargo no hemos estado expuestos o incluso las nuevas generaciones ya no están expuestas a esta posibilidad. Y en esto a lo que me refiero son los sistemas, por ejemplo, de pensiones o de jubilaciones, ¿no? En ese entonces era muy importante, por ejemplo, si tú trabajabas en una institución de salud, pues tú decidías estar en una institución de salud pública, por ejemplo, porque pues el esquema de recompensas o de prestaciones, la jubilación, todo eso era un estímulo para mantenerte ahí, ¿no? Y entonces, pues naturalmente había una valoración a esto, ¿no? Esto en el mundo, no digamos en el país, porque esto no es una cosa de nuestro país, en el mundo ha cambiado, ya los sistemas de jubilación y pensión están cambiando, bueno, han prácticamente desaparecido de cómo eran en esa época, de que eran ciertos, de que eran cantidades que te aseguraban el resto de tu vida con un salario. Ahora ya no, ahora se ha cambiado a otros tipos de sistemas como las Afores, etcétera, ¿no? Entonces las generaciones nuevas ya no pueden, ya no tienen, ya no le dan un valor tan importante a estos sistemas, ¿no? Porque pues justamente son diferentes y bueno, existen ya otros mecanismos y métodos para asegurar, pues
la edad futura, ¿no? Que no necesariamente son los que otorgan las instituciones públicas, ¿no? Entonces, eso también ha cambiado. Y no quiere decir que sea porque estas personas son así. No, 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 para nada. Lo que pasa es que cambió el contexto y lo que pasa es que cambió, pues, la forma de las prestaciones en este caso, y pues esto conlleva esta situación, ¿no? Que trae otras consecuencias y eso pues todos las hemos visto, ¿no? Ahora muchos médicos ya no se quieren quedar en las instituciones públicas, por ejemplo, porque dicen, bueno, es que no hay estas prestaciones, no hay esto. Entonces, esto es un reto, por ejemplo, para el sistema de salud y un reto también en la formación, porque cuando nosotros formamos a los médicas, y a las médicas y a los médicos, pues de ahora, pues sabemos que probablemente no les sea tan atractivo el sistema, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿y quién se va a quedar en el sistema? Entonces, este tipo de situaciones no las comento para caracterizar, sino para entender el contexto, entender la época y con esto también, pero también entender la época actual. Y entonces, más que separarnos o más que marcar diferencias, nos acerquen, nos comprendamos y empecemos a ver cómo podemos hacerle para solucionar las problemáticas que los nuevos contextos nos están trayendo, ¿no? Porque si estamos pensando que todo es como era antes, pues entonces hay un problema porque el contexto ha cambiado. La otra generación que es conocida es la generación X, que es la de 1965 a 1980, ¿no? De hecho, yo estoy en esa generación. eh, Se hablaba de que valoró valora el aprendizaje autónomo, y es que es cierto, en ese momento inician o empiezan a cambiar las teorías educativas también, vienen, pues, viene un avance, se pasa del conductismo al cognoscitivismo, ¿no? Y se empieza a estimular un poco más el aprendizaje autodirigido, ¿no? El aprendizaje autónomo, o sea, ya no es todo en el salón, sino ya es estudiar por tu cuenta, tienes que esforzarte, ¿no? Así es como nos educaron, así es como nos tocó. No es que hayamos nacido con ese chip natural y nosotros hubiéramos dicho, no, yo escogí y el mecanismo de aprendizaje que yo escogí fue este, ¿no? Entonces, nuevamente, en realidad, si cualquiera de las personas que nacieron en la época de los baby boomers hubiera nacido en esta época, sería exactamente como es en esta época. Si cualquiera de los generación X hubiera nacido como es en esta época, sería exactamente como es en esta época. No seríamos diferentes, no somos diferentes. Eso es muy importante remarcarlo. La otra cosa es que se enfatice el uso eficaz de tecnología para tareas específicas. Y bueno, y es que en esto lo que ha pasado es que la generación X, pues nos llegó la tecnología no desde niños, nos llegó en el bachillerato en algunos casos, ya en la universidad en otros, y en otros incluso ya en los primeros trabajos llegaron las computadoras, empezaron las capacitaciones y tuvimos que aprender a trabajar con ellas, ¿no? A- a- y bueno, y hemos desarrollado ya cierta capacidad de utilización. Y muchos de la generación X pues trabajan, de hecho, todo el día en computadoras, ¿no? En oficinas, en centros de negocios, en hospitales y bueno, en consultorios, lo que fuera, y trabajan todo el tiempo con su computadora. Pero eso no significa que los baby boomers no, también, ¿no? También porque lo tuvieron que aprender igual, lo que pasa es que fue más tarde, naturalmente, porque la evolución así fue, ¿no? Se habla de cierto escepticismo hacia la autoridad, prefiere un estilo de liderazgo horizontal. Y bueno, esto viene igual que en la generación anterior, viene un poco en reflejo a los sistemas de aprendizaje que se empezaron a utilizar en esta época, ¿no? Ya cuando los sistemas de aprendizaje cognoscitivistas con un aprendizaje más autónomo, pues no es que se deje de respetar la autoridad, sino que entonces se valora un poco, o sea, ya no se ve al superior como la única fuente de conocimiento, que en ese caso era el profesor, ¿no? Sino que se empieza a valorar también lo que uno por sí mismo puede aprender y lo que luego en el futuro se convirtió en lo que uno mismo puede hacer, ¿no? Entonces, eso cambia un poco esta percepción, lo cual no significa en ningún caso que esto justifique que alguna persona no respete la autoridad, ¿no? Eso para nada, ¿no? Simplemente cambió la forma del aprendizaje y esto cambió la forma un poco de ver o reconocer las fuentes del conocimiento y de alguna forma de la primera autoridad que era el profesor, que ya no era el único,
sino que ya también yo participo en mi propio aprendizaje, pues también se buscan estos mecanismos más horizontales donde gente como yo o mis pares también tienen una voz importante que decir, ¿no? Y de esto se desarrolló también muchas cosas que vinieron ya luego, como la revisión de pares, por ejemplo, la evaluación de pares y todo esto que se empieza a horizontalizar. Y en realidad eso es parte de la evolución, ¿no? Otra cosa que sucede también es que empieza a haber un- una búsqueda entre la vida laboral y personal y se empieza a buscar un poco la flexibilidad, ¿no? No como la que hoy se busca o como la que hoy se tiene, sino que era el inicio, era pasar de un régimen muy estructurado, muy definido, donde se tenía que tener mucha certeza de las cosas. Por ejemplo, en esa época, pues si no habían celulares, o sea, tú tenías que saber dónde estaba la persona en cierto horario para localizarla, mandarla a buscar, ¿no? O sea, había un sistema no de control, sino de definición o de estructura en la vida de las personas que era así, ¿no? Ya luego las nuevas generaciones, al empezar a ver otros mecanismos, aparecen los teléfonos ya más fáciles de tener en casa o en oficinas o los públicos que eran más fáciles de utilizar, que ya te puedes tú reportar o te pueden localizar en cierto lugar o lo que fuera. Esto empieza a generar un poco más de flexibilidad y entonces también, pues la parte humana, digamos, empieza a buscar, bueno, ya no es solo trabajar, también es trabajar, pero también mi vida personal un poco, ¿no? Y empieza a cambiar un poco las cosas, ¿no? Y eso, por supuesto, no quiere decir que ningún baby boomer esté interesado en su vida personal. De hecho, ahora se interesan muchísimo en su vida personal, ¿no? Simplemente es en esa época. Ahora no. Y ese es algo muy importante del mensaje. Y por eso, cuando se habla de las generaciones, no se puede pensar que por la manera en la que crecieron van a estar definidos toda su vida. Simplemente son rasgos o elementos o experiencias previas que han ido evolucionando y que, bueno, nos ayudan a entender cuál fue el contexto de la persona, ¿no? Lo cual nos trae, como decía yo hace un rato, a no separar, a no tratar de separar las generaciones, sino al contrario entendernos entre nosotros, comunicarnos más, comprender de dónde venimos en nuestros contextos, no solamente sociales, sino también de tiempo, ¿no? Que eso es importante. Son dos dimensiones diferentes, porque uno puede venir de diferentes contextos hoy en día, ¿no? De la misma edad sí, de la misma edad, pero también puedes venir de otro contexto del tiempo, en la evolución de las cosas, ¿no? Y de cómo fueron sucediendo las cosas y cómo te fuiste exponiendo a ciertas experiencias o a ciertos sistemas durante este tiempo. Y eso también nos trae a que en esta comprensión y en esta búsqueda de la integración de las generaciones, que es lo que propondría, es que también tenemos que entender que los tiempos actuales ya no son como antes, ¿no? Entonces, porque tendemos, y eso es algo natural, decimos, no es que antes era de esta forma o antes era de esta otra forma, ¿no? Sí, así era antes, pero ahora ya no es, ¿no? Entonces, por tanto, nos vamos adaptando todos a las nuevas circunstancias y a las nuevas condiciones, lo cual hacemos, y en realidad todas las generaciones podríamos decir que están adaptadas, simplemente en ciertos aspectos de la vida, digamos, que no todos son aspectos laborales, puede haber ciertos elementos que pueden estar más marcados que otros, ¿no? Luego llegaron los millennials son los chicos que nacieron entre 1981 y 1996. Eh, Quisiera ubicar un poco a las generaciones baby boomers son hoy, pues las personas mayor experiencia, los decanos, ¿no? Son las gentes que son un referente para todos nosotros, son los maestros, ¿no? Generación X somos los que estamos ahorita en muchos de la generación X están en las posiciones de la cabeza, ¿no? Aunque están los decanos, que son los expertos, los que son los asesores, son los que son nuestros guías, nuestros gurús. Bueno, la generación X es las que hoy están encabezando muchas instituciones, muchos son directivos, ¿no? Muchos son profesores ya senior, ¿no? O ya con experiencia, ¿no? Eh, y luego vienen los millennials. Los millennials son los que actualmente son la fuerza laboral principal, son los que están sacando, digamos,
Los servicios son los que están haciendo el trabajo fuerte, el trabajo duro, son los que egresaron hace poco tiempo, son los nuevos profesores, son los profesores que tienen más carga muchas veces, son los que están haciendo mucha labor de transformación en los centros educativos, son la gente que está involucrándose un poco más con la tecnología y la están metiendo en los entornos laborales, al hospital, a las instituciones, usan más ya las nuevas herramientas tecnológicas, ¿no? No porque las generaciones X no las podamos usar o no las sepamos usar, simplemente están un poco más acostumbrados, son un poco más, han explorado un poco más con ellas en algunos casos, ¿no? En otros casos, que esa es la parte que tenemos que tener cuidado en cada generación, es que no, nuevamente, puede haber personas de la generación millennial que a lo mejor no haya estado tan expuesta, no le guste la tecnología, no la quiera aprender y sepa igual o menos que cualquier una generación superior, ¿no? También eso puede suceder. Entonces, simplemente encontramos más casos de personas o de médicos, por ejemplo, o médicas que ya utilizan tecnología, no solamente como la computadora o el internet, sino que ya utilizan ciertas aplicaciones para su consulta, ¿no? Utilizan el iPad esta que, con el lápiz, ya que puedes escribir tus notas o el expediente electrónico de todo esto, lo cual nuevamente no significa que las otras generaciones no lo utilicen. Muchas de las X lo utilizan muy bien también y de los baby boomers también se han ido adaptando, ¿no? Eh, y aquí está, uso intensivo de tecnología digital y redes sociales. Usan un poco más ya las redes sociales que las generaciones de arriba, pero no más en cantidad, sino más, no más, es que creo que debería ser diferente, de forma diferente, ¿no? Por ejemplo, interactúan más, ¿no? Por ejemplo, mientras que las generaciones superiores pueden usar mucho las redes sociales, por ejemplo, pero utilizan ciertas redes sociales como Facebook, por ejemplo, donde la interacción es escrita, es un like, ¿no? Mientras que las generaciones nuevas o millennial, incluso los Z también, pues ya se anima más a hacer video, ¿no? A hablar, a transmitir en Instagram, en TikTok, ¿no? Ya ellos ya no solamente están dando like o haciendo comentarios, sino que ya participan con videos, con comentarios hablados, ¿no? En imagen o hacen otro tipo ya de interacciones en las redes sociales, por lo cual prefieren estas redes sociales que lo permiten, mientras que las generaciones previas no lo preferimos así, ¿no? Y esto nuevamente no es generalizable, pero podríamos decir que la mayoría de las personas de las generaciones previas X y Baby Boomers preferimos todavía redes sociales, ¿no? Como Facebook, Twitter, por ejemplo, LinkedIn, ¿no? Mientras que las generaciones más recientes, como Millennial Z, ya prefieren redes sociales como Instagram, TikTok, ¿no? Y con ciertas interacciones diferenciadas, lo cual no significa que lo usen más, a lo mejor lo usen igual, ¿no? Simplemente son elecciones diferentes de red social que se apegan más a la forma de ser, a la forma de interactuar, ¿no? Eh, y la otra cosa es que los millennials, como todas las generaciones, lo hemos esperado, oportunidades de desarrollo personal y profesional, ¿no? Simplemente que obviamente en la edad en la que ellos están empezando, pues es la época en la que quieren pues crecer, quieren superarse, ¿no? Que es esta edad en la que están en este momento, ¿no? Pero esto empieza naturalmente conforme a la evolución del tiempo, pues se empiezan a adaptar también, al igual que lo hicimos nosotros los X y los boomers, ¿no? Entonces, la generación Z, llegando ya a la generación foco de interés de la plática, pues como esto lo sabemos, eso es algo que los nuevos modelos ya educativos, constructivistas, también han favorecido, ¿no? El aprendizaje visual, multimedia, ¿no? El aprendizaje activo, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en evidencias, o sea, todo esto nuevo, ¿no? Pues ellos ya lo traen porque lo han vivido así. Y no es porque sean más aptos para ello, simplemente así les tocó el modelo de aprendizaje, el modelo educativo que tienen en sus escuelas. Y bueno, están ellos pues creciendo con estas nuevas experiencias, con estas nuevas formas de aprender y por tanto de comprender el mundo, ¿no? Siempre y cuando, ojo, y aquí nuevamente la advertencia, hayan estado expuestos a ello. Si nosotros tomáramos dos personas
de diferentes generaciones, pero que ninguna estuvo expuesto a eso, que lo sacáramos, por ejemplo, del aislamiento total, ¿no? Que vinieran de una isla, ambas personas, donde nunca tuvieron contacto con nada, de dos edades diferentes, pues no serían muy diferentes. ¿Por qué? Porque no hubo las intervenciones y las experiencias en cada época que les hayan hecho ser, tener esas características, ¿no? Digamos. Eh, Otra cosa es que se habla del uso avanzado de múltiples plataformas digitales. Y aquí cuidado, porque muchas veces presumimos o pensamos que por ser jóvenes ellos saben toda la tecnología. No necesariamente es así. Todos ignoramos algo y todos sabemos algo, ¿no? Ellos saben de algunas cosas que a lo mejor nosotros no dominamos. Bueno, como decíamos hace un rato, vamos a de redes sociales. Pues explico un poco el Instagram. Todavía no lo entiendo tan bien. Pero si hablamos de Facebook, ella tendría que venir a preguntarme a mí para que yo le explique bien cómo es el Facebook, ¿no? Es un poco esto, es complementarnos, porque, bueno, por las experiencias que tenemos, pero no significa que bueno, hay muchas personas X que manejan el Instagram súper bien, ¿no? Que lo manejan para su trabajo incluso, que venden por Instagram, que hacen todo por Instagram y son de generación X y lo manejan igual de bien o incluso mejor que una generación Z, que a lo mejor, sí, cierto, lo usa mucho, pero todavía no lo usa con fines productivos. Por ejemplo, no ha tomado cursos, no se ha preparado en el uso o la explotación de esa red social, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. No porque una persona es joven quiere decir que sabe más de tecnología. Puede ser que tenga ciertos elementos que le hagan comprender mejor ciertas cosas, que incluso te puedan ayudar o resolver alguna cosa pequeña si es que tú no sabes, pero podría ser que hay otras generaciones que sepan más, ¿no? Eh, Esto sí tiene que ver nuevamente con los modelos educativos, espera autonomía y flexibilidad de liderazgo. ¿Cómo no? Si los modelos educativos en los que ellos crecieron son flexibles, ¿no? Estamos hablando que ellos son chicos que nacieron entre 1997 y 2012. Son los chicos que tenemos ahorita en las universidades. Son chicos que tienen hoy entre 27 y 13 años. Son los chicos que están ahorita en la secundaria, en la prepa y en la universidad, ¿no? Todos ellos han tenido modelos educativos flexibles, centrados en el estudiante. Esto ha hecho que, bueno, pues si los modelos educativos a los que ellos han sido expuestos son flexibles, están centrados en el estudiante, pues justamente se han formado bajo una forma de ver el mundo o de comprender el mundo en el cual ellos pueden tener más autonomía, pueden tener más flexibilidad, pueden tener participación de liderazgo. ¿Por qué? Porque son sistemas activos, flexibles, ¿no? Entonces, eso para ellos es natural, claro en el mundo escolar, porque cuando salen al mundo real, entonces se dan cuenta que el mundo real no es así, porque el mundo real no está configurado por un modelo educativo flexible. No todos los que estamos en el mundo real pasamos por esas experiencias. Y ahí es donde viene el asunto, ¿no? Porque entonces, pero esto no solo le pasa a los Zetas, le pasó a los millennials, nos pasó a los X, les pasó a los boomers y a todas las generaciones nos ha pasado que es el momento en el que salimos de la escuela, ¿no? Que pues en la escuela yo digo que es el mundo, es el laboratorio perfecto, ¿no? Porque en la escuela pues todo es controlado, todo está bajo la dirección de alguien, bajo la guía de alguien, ¿no? Todavía, pues como estudiante, muchas veces, que no siempre, muchos tienen que trabajar y autosustentarse, pero muchas veces estás al cuidado de tu familia, ¿no? Entonces, cuando sales al mundo real del trabajo, entonces te tienes que adaptar a algo que no está configurado como tu aprendizaje fue configurado. Y esto es una experiencia difícil, ¿no? Y ha sido difícil para todas las generaciones, por lo que entonces se genera la tensión intergeneracional. Y hago así porque no es que sea una cuestión tanto de generación o no, sino es más bien de de las personas que estaban en un sistema controlado, en un sistema protegido, al salir a un sistema externo, donde ya está conformado por diferentes aristas, por diferentes formas de ver el mundo, de comprenderlo, ya sistemas que funcionan no necesariamente como funciona la escuela. Entonces, pues viene un choque y entonces viene un proceso de adaptación, de gestión, de negociación para ir interactuando con el mundo laboral, ¿no?
Y digo de gestión e interacción, porque no todo es adaptación, porque si fuera pura adaptación, entonces nunca cambiarían las cosas. Y sí cambian. También el mundo laboral cambia, también las instituciones cambian de salud, también todos los hospitales han cambiado. ¿Por qué? Porque aunque las nuevas generaciones se adaptan, también traen cambios. Y también van empujando el cambio. Y por eso viene un proceso de gestión y negociación con las generaciones que ya estaban puestas en ese lugar y entonces viene una transformación. Esto, por ejemplo, para los profesores es algo natural y nos encanta, por eso a muchos nos gusta ser profesores, ¿no? Porque las nuevas generaciones nos refrescan, las nuevas generaciones nos empujan, las nuevas generaciones nos mantienen actualizados, nos impulsan a estar actualizados porque nos cuestionan, traen nuevas ideas, ¿no? Un poco lo mismo pasa con estas generaciones cuando salen al mercado laboral, empiezan a empujar el mercado laboral también hacia una evolución, ¿no? Claro, esta tensión que se genera de quién gana o quién tiene más fuerza ha existido siempre, ¿no? No es solo ahora. Lo que pasa es que ahora hay otras características que han ido acentuando algunas cosas de esta tensión y las vamos a revisar más adelante. ¿Qué características específicas podemos estar encontrando en estas generaciones o se han reportado en estas generaciones? Ya les había dicho que abarca entre los 12 y los 28 años. Que esa también, por favor, tomarlo con muchas reservas porque hay muchas clasificaciones de edades y hay mucha variación. Yo aquí tomé una, que es lo que está abajo en la referencia, pero la verdad yo he visto muchas y hay muchas que varían hasta por 5 a 10 años pueden llegar a variar. Y tiene mucho que ver los países también, porque ya hablamos que tiene mucho que ver con evolución, ¿no? Entonces los países primermundistas pueden tener diferencias en estos rangos de edad, porque los cambios llegaron antes a esos países. Y lo que marca los cambios generacionales son los cambios importantes que existen en la sociedad. O sea, los grandes cambios sociales traen cambios generacionales, ¿no? Por eso les decía, tiene mucho que ver el contexto. Hablar de una generación habla comprender el contexto en el que crece esa generación, no habla de las características propias o definidas de las personas de la generación. Ese es lo que tenemos que comprender para abordar de manera madura este tema, ¿no? Eh, Habla aquí, y bueno, o dicen algunas bibliografías que les caracteriza la autonomía, creatividad e interés por emprender rápidamente por cuenta propia. Eso ya lo habíamos explicado. Muchos de ellos lo pueden expresar en distintos niveles, según qué tanto fueron expuestos o no a estos modelos educativos flexibles, activos, ¿no? Centrados en el estudiante. Si fueron a una escuela que era rígida, que era conductista, lo más probable es que estas características no se van a presentar. Si vienen de un contexto en el que no se favoreció nada de esto tampoco se va a encontrar, ¿no? Esto solamente, digamos que fue en los contextos donde vinieron muchas innovaciones, donde hubo mucha evolución. Ahí es donde se empieza a marcar más estas tendencias, ¿no? Eh, Algunos dicen que es una generación inconforme y resiliente, y yo digo que no, realmente sí es más activa socialmente porque tiene muchos más recursos mediáticos de comunicación, ¿no? Y por eso ahora se habla, los chavos pueden decir, no, pues esto no nos parece, vamos a funarlo, ¿no? Dicen, o vamos a eliminarlo, a cancelarlo, ¿no? Porque tienen los recursos comunicacionales para organizarse mejor y en algún punto de vista o en algún punto del tiempo, pues, generar ciertas presiones. Y esto es por el dominio de la comunicación, ¿no? O de las comunicaciones más bien, porque el hecho que dominen las comunicaciones no significa que se comuniquen mejor, ¿no? De hecho, cada generación tiene su estilo de comunicación. eh, y no necesariamente ese estilo marca que sea mejor o peor la comunicación. Eso va a tener mucho que ver con la persona, ¿no? Con su forma de ser, con su forma de atender o de respetar a los demás, ¿no? Son otros aspectos los que marcan eso. Valora la inmediatez, por supuesto. Ahora todo es inmediato. Toda la industria, todos los modelos de consumo son inmediatos. Creces en un sistema así, creces en un sistema de consumo inmediato. Valora la inmediatez, ¿no? Cuando antes era al revés, se valoraba lo que iba a venir después, ¿no? Digamos, antes se disfrutaba el postre desde la sopa. Ahora ya no hay sopa y quieren postre, ¿no? Es un poco una analogía, pero no es porque las personas necesariamente hayan nacido con eso o quieran eso, sino porque el sistema hoy lo permite e incluso podría decir que lo favorece o lo
o lo impulsa, ¿no? Entonces, de ahí viene esta diferencia de la valoración. Si siempre he tenido las cosas rápidas, ¿por qué ahora no las puedo tener? Bueno, recordemos una famosa pizzería que te garantizaba que si en 30 minutos no tenías tu pizza era gratis, ¿no? Lo recordamos perfecto, creo que todos la recordamos mucho, que me parece que incluso ahora ya esa garantía ya no es tan así porque se dieron cuenta que había muchísimos accidentes de los repartidores, muchísimas presiones, muchísimas cosas que han hecho que esto ya no sea tan sostenible, ¿no? Y eso va a pasar un poco con esto de la inmediatez. ¿Qué tantas cosas pueden ser inmediatas? ¿Qué otras cosas no pueden ser inmediatas? ¿Qué tantas cosas se pueden comunicar por tecnología? ¿Qué otras cosas no se pueden comunicar por tecnología? Y esto es algo humano, que no necesariamente tiene que ver. Hay ciertas necesidades que al final del día se tienen que hacer de cierta forma como el ser humano las necesita, ¿no? Independientemente de los contextos o independientemente de los medios, por ejemplo, ¿no? Entonces eso también hace, eh, pues, cuestionarse sobre el tema de la inmediatez, que sí es cierto, ahora ha estado dominando, pero como en el ejemplo que les ponía de la pizzería, pues esto es algo que de repente pues se pone en una balanza y el sistema definirá si esto se seguirá impulsando o cambiará, ¿no? Y con ello habrán las reacciones de las generaciones que se irán adaptando a la nueva tendencia que fuera, ¿no? Eh, Pasan muchas horas en Internet, TikTok, Instagram, YouTube. Yo preguntaría, bueno, hay muchos baby boomers que hoy pasan muchísimas horas también en Internet, en YouTube, en Facebook, ¿no? En otro tipo de aplicaciones, ¿no? Tienen más tiempo disponible también. No es característico de esta generación solamente, ¿no? Entonces, hoy podemos ver a los jóvenes, pero también a las personas mayores, están mucho tiempo en el celular, por ejemplo, o en Internet, o en plataformas, viendo multimedia, ¿no? De descarga, ¿no? Y esto diría, bueno, entonces, ¿no es algo generacional? No, es algo que tiene que ver más con ciertas tendencias, cierta disponibilidad de tiempo y también ciertos contextos, porque eso no es todos. Y los que no tienen para estar en tecnología, pues no están, no importa la edad que sea. Si no tienen para estarlo, no lo están, no lo pueden estar, ¿no? O si puede uno decir, no es que se pasa muchísimo tiempo viendo plataformas digitales de descarga multimedia, ¿no? Eh, pues sí, sí tiene para pagarlo, pero si no, no, ¿no? O sí, sí no tiene que trabajar, pero si tiene que trabajar, no, ¿no? Y eso ya no importa la edad, ahí ya no importa la edad, ¿no? Entonces, por eso también estaban estas advertencias de que, ojo, no se puede etiquetar a todas las generaciones porque esto no depende solo de la generación, ni son rasgos intrínsecos, sino que son situaciones a las que, según las experiencias y la exposición que vayas teniendo, en ciertas épocas van viniendo esas características, ¿no? Eh, los productos sostenibles, bueno, esto tiene mucho que ver con el tema del medio ambiente, que es una tendencia, una afortunada tendencia. El tema de los negocios, ¿no? Que ahora los jóvenes ven la forma de encontrar más pronto el dinero. Eso es algo que de repente empieza a ser una tendencia también y es algo que incluso pues se considera y se ha estado atendiendo desde, en muchos sentidos también desde de los gobiernos y esto, cómo se maneja esto, ¿no? Digo, para el tema de que sea lícito, por ejemplo, y no caer en prácticas ilícitas, por ejemplo, ¿no? Pero eso nuevamente no es que la generación lo traiga, sino que es que el contexto que hay alrededor, si se lo permite o no se lo permite, o si, o si, o si, o si existen ciertas exigencias sociales que lleven a esto, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver, ¿no? Una persona que crece, por ejemplo, en un contexto donde la exigencia económica no es alta, y hay cierto acomodo de los factores que les hacen sentirse bien donde están, lo cual no quiere decir que sean ricos, incluso al contrario, podrían no serlo, pero vives en una población donde la exigencia es baja en el sentido social, pues te vas a sentir bien aunque no traigas el último celular más moderno, ¿no? Pero si estás en el otro contexto donde todo el mundo lo tiene y tú no lo tienes, entonces es un problema, ¿no? Entonces, más tiene que ver con eso que con la generación misma. Y bueno, este otro tema, el de el interés por la salud mental, eso es algo que sí se ha estado reportando en muchos estudios.
de que las generaciones más jóvenes les interesa mucho su salud mental respecto a las otras generaciones, que no es que no nos interesa, sí nos interesa, pero ahora se le ha dado mucho énfasis, mucho interés en general la sociedad a este tema, entonces por tanto ellos han crecido con esto, ¿no? Entonces es algo que ya no tienen que aprender, sino es algo, bueno, sí lo han aprendido, pero ya no lo tienen que aprender a edades tardías como nosotros, que empezamos todavía a pensar, bueno, tenemos que atender o no nuestra salud mental. De hecho, muchos todavía lo dudamos, ¿no? O decimos, híjole, no, pues no soy loco, ¿no? No, pues no es que no, si no es que estés loco. O sea, la salud mental la tenemos que cuidar todos y no se trata de estar loco o no estar loco. Se trata de que todos requerimos del cuidado de nuestra salud general y de nuestra salud mental, ¿no? Entonces, ese grado de madurez, de entender esto, que nos ha costado a las generaciones anteriores, para los más jóvenes es algo que ya viene desde la escuela. Igual, muchos de nosotros, cuando estuvimos en la escuela, no había un psicólogo, si acaso había un orientador vocacional, ¿no? Pero ahora, ¿no? Ahora en las escuelas hay psicólogos y psicólogas que acompañan a los chicos, ¿no? Y esto, entonces, ellos van desarrollándolo y entonces van apreciando este servicio y para ellos ya no es ir al psicólogo, ya no es estar loco, pero para nada, es algo natural, es algo normal, como efectivamente lo es, ¿no? Entonces, obviamente hay cierto interés por esta temática, ¿no? Eh, y bueno, y luego ya viene la generación alfa, que son nacidos en 2003 y 2024. No voy a entrar mucho en ellos, porque ellos son una generación que todavía va a venir. Eh, y son, pues, dicen que son personas, pues, que ya han estado con mayor interacción tecnológica, más interactiva, ya con modelos de aprendizaje gamificado, ¿no? Nuevamente los nuevos modelos, las nuevas tendencias, sobre todo educativas, que empiezan a impactar en esta forma de comprender el mundo, en esta forma de entender las cosas, ¿no? El uso innato de tecnologías emergentes. Digo, a diferencia de todos los demás que las aprendimos muy jóvenes o desde muy niños, ellos pues, prácticamente desde el día uno ya están expuestos a tecnología, eh, lo cual los hace pues, verla de manera más natural, ¿no? Espera colaboración y cooperación con autoridades, pues sí, porque bueno, esto ya son las suposiciones que se esperan a partir de la evolución que se ha visto con los demás, de acuerdo a los procesos a los que se están exponiendo. Pero nuevamente, eso solo es en caso de que se estén exponiendo. Si no se están exponiendo, pues podrán saber igual que un Z, igual que un millennial, o igual que un X, o igual que un boomer, ¿no? Según el modelo que esté exponiendo, ¿no? Busca innovación constante y un ambiente de trabajo altamente adaptable. Pues bueno, estas generaciones todavía no llegan al trabajo, pero lo que sí es que definitivamente esta interacción los va a traer, obviamente, en un índice mayor de creatividad y, y de posibilidad de interacción. O sea, siempre van a querer tener la interacción. Cuando le diga a uno, no puedes tener interacción, va a haber un problema, ¿no? Y bueno, y este es el otro aspecto que les decía que debemos de cuidar mucho, que es el denominado la otredad generacional. Eh, y es que existen autores que afirman que la teoría de las generaciones no explica los comportamientos. ¿Por qué? Por las razones que les acabo de explicar, ¿no? Que pueden generar separación entre las edades, pueden generar elitismo y exclusión entre los que tienen acceso a la tecnología y los que no. Esto se basa en que lo más importante es reconocer las diferencias individuales, ¿no? Que es lo que he estado mencionando en cada etapa. O sea, uno puede haber nacido en una generación, pero si no ha estado expuesto a todas las situaciones o a ciertas cosas, pues no necesariamente se van a desarrollar o expresar todas las características, ¿no? Entonces esto al final genera un mosaico enorme de diferencias entre las personas, independientemente de las generaciones, ¿no? Entonces, de ahí es que podemos ver a personas boomers que son, pues, eh, altamente tecnológicas, altamente innovadoras, altamente participativas, altamente activas, ¿no? Muy horizontales. Y podemos ver personas jóvenes que al revés, son muy rígidas, son muy poco participativas, conocen la tecnología, pero no son afines a ella, ¿no? También puede haber, o sea, existe todo ese abanico multicolor, multivariedad que puede haber, ¿no? Y si quieren saber más sobre esto,
yo les dejo este QR, pueden acceder ahí más tarde a la plática del doctor Melchor Sánchez, que me la compartió amablemente. Está disponible, es pública y pueden o escuchar más sobre la otredad generacional y hacerse su propia opinión al respecto. Es muy interesante y bueno, creo que vale la pena mirar ambas caras de las propuestas teóricas. Y bueno, y con eso mi propuesta es ir integrando un poco e ir entendiendo por qué las teorías generacionales han tenido mucho éxito y han sido muy vistosas y muy bien recibidas por la gente. Eso está en la crítica, porque se apegan mucho a lo que vemos en nuestros contextos, ¿no? Pero el problema es que nosotros no tenemos alcance a todos los contextos. Entonces, mientras que para las personas que han sido pues, educativamente más privilegiadas, pensemos, eh, esto pudiera tener mucha lógica, mucha realidad con lo que vemos todo el tiempo, no necesariamente sucede en todos los estratos sociales o de desarrollo. eh, por eso decía que, por ejemplo, un país primermundista, las generaciones cambiaron antes que en un país segundomundista o tercermundista, por ejemplo, ¿no? Porque las situaciones o los procesos que marcaron el cambio pueden haber sucedido antes, por ejemplo, ¿no? Y eso cuando hablamos de cuestiones, por ejemplo, tecnológicas, ¿no? O en particular, ¿no? Cuando en las más, en las de más atrás, como las guerras y eso, pues fue un poco diferente porque ahí sí fue una cosa prácticamente mundial, pero cuando se trata, por ejemplo, de tecnología, pues ahí sí hay cambios muy diferenciados según países del primer mundo o países subdesarrollados, ¿no? La pandemia, por ejemplo, fue un elemento que nos afectó a todos y que definitivamente trae cambios en la generación alfa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ellos, durante la pandemia, la tecnología fue en muchos casos, no en todos, nuevamente, por eso se habla del elitismo, ¿no? No en todos fue la salvación, ¿no? En los que están, muchos que están estudiando y esto que tenían acceso a tecnología, computadoras, pues sí, pero, pero hubo muchas personas que no, y muchas personas que pues apenas con un celular pudieron seguir sus estudios, ¿no? Entonces es esa parte eh, que no necesariamente estas personas que no tuvieron este acceso cambiaron de la misma forma que el resto de la generación. Entonces, eso también genera esto que habla aquí, que es la exclusión, por ejemplo, ¿no? En la mezcla del elitismo y la exclusión por estas situaciones, en especial en las últimas generaciones que tienen que ver con la tecnología. Les dejo aquí la plática con el QR y tengan preparado su celular porque a partir de esta diapositiva todas van a traer QRs con enlaces a artículos de investigación que ustedes pueden ir leyendo más adelante. Eh, Ahora hablando ya más específicamente de la generación Z en medicina, hay un artículo muy interesante que yo me encontré y que, bueno, les voy a presentar ahora, que es este que está aquí, que habla sobre la llegada de los estudiantes de cirugía, ¿no? De la generación Z a los hospitales. Está el QR ahí, pueden bajar ustedes el artículo y que hace un análisis de las características de los médicos y las médicas que estaban llegando al hospital en ese momento. Y ellos hicieron algunas encuestas y de ahí sacaron ciertas características, hicieron algunos análisis cuantitativos, pero también con perspectiva cualitativa, ¿no? En los cuales algunas de las conclusiones o de las principales ideas que extraigo de este artículo tienen que ver con esto que ven en pantalla, ¿no? Eh, que si a pesar de que los más jóvenes que están llegando a los hospitales ahora han venido de tendencias educativas diferentes a las nuestras, eh, se sigue valorando el logro académico, se sigue valorando el querer aprender, y eso es muy importante, ¿no? Es muy importante, nosotros lo valoramos mucho y las nuevas generaciones lo siguen valorando. Simplemente a lo mejor no se expresa de la misma forma o en el mismo lenguaje, como también nosotros no lo expresamos en la misma forma y el mismo lenguaje que nuestras generaciones previas, ¿no? Por tanto, es importante ir conociendo también cómo ellos se están formando.
si somos médicas, médicos en un hospital que tiene estudiantes, pues sí sería muy importante que sepamos, bueno, de qué universidades vienen, qué modelos educativos tienen, cómo los están formando en estas universidades. Si somos profesores, pues que las universidades nos den los cursos de capacitación docente para entender un poco cómo viene el sistema formativo. Y de esa forma, esta tensión de choque que existe al salir de la burbuja de la escuela, ya no digamos intergeneracional, sino al salir de la burbuja de la escuela, pues no sea mayor, sino que vayamos haciéndolo más suave, ¿no? Hay una palabra muy buena que me gusta, smooth, ¿no? Que es suave, más suave, ¿no? Para que ellos se incorporen mejor y nosotros también nos incorporemos más con ellos y de esta forma ir manteniendo, pues, los procesos, sobre todo de atención a la salud, de la mejor forma y que estos cambios no se perciban en los procesos de atención, sino que sean suaves y la integración del nuevo personal, de los nuevos aprendices, de los nuevos estudiantes, pues fluya de manera natural, ¿no? Y no hayan estas tensiones. Que realmente estas tensiones muchas veces ahora, cuando recibimos a los estudiantes, las vemos desde el lado de las personas que reciben, pero cuando fuimos estudiantes también sentimos la tensión del otro lado, ¿no? Lo que pasa es que eso luego se nos olvida, pero en realidad la tensión ha existido siempre. No importa de qué generación seas, o incluso si eres de la misma generación, y si no, pues que me lo digan los residentes, ¿no? Con la tensión que existe entre el R1, el R2, el R3, el R4. ¿Cuándo funciona muy bien? Cuando los superiores son pues buenos maestros, son buenos guías, ¿no? Enseñan al R de abajo, lo guían, lo asesoran, lo apoyan, ¿no? Pues ahí no hay tensión, está súper, ¿no? El R menos dice, no, pues estoy en la gloria, mi R más, buenísimo, ¿dónde quiero ser como él, ¿no? O como ella, ¿no? Pero cuando esto no es así, cuando el sistema jerárquico es diferente, es al revés, ¿no? Donde todo es, no, pues todo lo que salga más, mal es el R menos, ¿no? Todo lo todo lo negativo para el R menos, ¿no? Si a mí me regañan, pues al que regaño más, al R menos. Entonces, es negativo, 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 pues que la tensión entre los cuatro niveles, digamos, del R1 al R4, y podrían ser de la misma generación. No necesariamente son de diferentes generaciones, ¿no? Entonces, eso es de lo que habla un poco esto de la otredad, que no todo se explica necesariamente por los grandes bloques generacionales, sino que tiene mucho que ver las relaciones humanas, la comprensión entre las personas y el ajuste que tienen que hacer todas las personas para integrarse, sean o no de la misma generación, ¿no? O de la misma edad inclusive, ¿no? Entonces, algo importante también, y esto sí es para desmitificar un poco, esto sí lo quiero hacer puntualmente, algo que se dice mucho, y que no tiene ningún sustento, esto de las generaciones de cristal, ¿no? Y que se está refiriendo justamente a la generación Z o a los últimos millennials, que les empezaron a llamar generación de cristal. Primero, no tiene ningún sustento, este dicho es algo que pasa de boca en boca y se ha ido popularizando, pero que en realidad, no, alguien está rayando la pantalla. Bueno, pero que en realidad no hay sustento alguno. En realidad lo que pasa y lo que tendríamos que recordar es que los padres de la generación Z somos la generación X, ¿no? Y mucho de la forma en la que hoy son la generación Z tiene mucho que ver con la forma en la que educamos a nuestros hijos, ¿no? Que ya se los había dicho desde el principio, los sistemas educativos, pero también la educación familiar influye mucho en las personas, en su forma de ser. Entonces, también los cambios que hubieron en las generaciones anteriores también impactan en las generaciones nuevas. Y este es un ciclo, ¿no? Este es un ciclo en el que eh, eh, es un ir y venir, ¿no? De estas circunstancias, pero que ninguna de ellas será obstáculo, siempre y cuando
haya buena relación entre las personas, haya interés de las personas, respeto a las personas por todas las personas, interés en los mismos objetivos, que en este caso sería la atención de los pacientes, la salud de las personas, ¿no? Convivir juntos, colaborar, ¿no? Y todo esto nos lleva a algo que ha surgido últimamente y que es motivo de otra plática, y ya en otro momento la daré, que son las competencias esenciales, ¿no? Las power skills, que ahora en todos los mercados laborales de todo el mundo se están poniendo énfasis. ¿Por qué? Porque se ha visto que más allá de que seamos o no de la misma generación, lo que importa es saber convivir, saber construir juntos, saber colaborar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, la otra cosa es que la generación Z no ve solo como un periodo de ilustración intelectual, sino como una oportunidad para aprender. Y esto creo que todas las generaciones lo hemos tenido. Y es muy respetable y creo que es muy importante, ¿no? Y debemos sentirnos tranquilos y confiados que las nuevas generaciones no son peores que nosotros, pero para nada. Yo diría, y bueno, no solo diría, lo digo públicamente, que siempre las generaciones nuevas son las generaciones que necesitamos, ¿no? No es porque sean mejores que nosotros tampoco, sino porque están adaptados y ajustados al contexto. Crecieron así. Entonces, las nuevas generaciones son las generaciones que necesitamos. ¿Qué quiere decir eso? Que las características que traen son las que se necesitan en este momento porque el mismo contexto se los ha exigido desarrollar, ¿no? Entonces, por eso es que, pues muchas por eso es que las nuevas generaciones impulsan y mueven las nuevas cosas. No las de hoy, las de siempre. Nosotros fuimos la nueva generación hace algún tiempo y los millennials fueron la nueva generación en algún momento y ahorita los Z están siendo la nueva generación, ¿no? Entonces, simplemente tenemos que entender que las nuevas características tienen mucho que ver con el nuevo contexto, pero que todo eso no es una barrera, simplemente son características que tienen que ver justamente con las exposiciones a ciertas circunstancias, situaciones que pueden haber, que han habido durante la fase formativa, tanto en la escuela como en casa, ¿no? Y bueno, y otras experiencias que tienen que ver con los estratos socioeconómicos, el acceso a la tecnología, pues el país en el que naciste y costumbres, etcétera, ¿no? Eh, la otra cosa es que la generación, a ver, perdón, voy a dejar de compartir. Ahí está. Y la otra cosa es que la generación actual o más joven quiere que su carrera tenga un impacto positivo en el mundo, como también lo que hemos querido nosotros, ¿no? Creo que todas las personas, cualquiera que sea profesor de medicina, cuando estás en primer año y recibes tus estudiantes, lo primero que siempre yo voy a dar clase a 20 generaciones. Cuando les pregunto por qué haces aquí, siempre me dicen porque quiero salvar vidas, porque tuve una experiencia en la que vi una muerte o un familiar se enfermó y eso me impulsó a estudiar medicina porque quiero generar un cambio, ¿no? Todas las nuevas generaciones, todas, en todos los momentos, en todos los tiempos, quieren un impacto positivo en el mundo. De hecho, cualquier persona que estudie una carrera profesional quiere y debe querer un impacto positivo en el mundo. Eso es una responsabilidad social que nosotros además tendríamos que fomentar y no solo aprovecharla con la que llegan, sino fomentarla y hacerla crecer para que los profesionales que formamos, pues no solamente quieran tenerlo, sino puedan tener un impacto en el mundo, un impacto positivo en el mundo. Otra cosa, esto sí es algo que se ve que hay ciertas preferencias ya por ciertas especialidades más lucrativas. Tiene mucho que ver con los contextos económicos que vivimos ahora, las presiones sociales, las dificultades, tanta pobreza que hay. De repente, pues sí, sí es cierto, sí siempre se ha visto, eso ha sido histórico, siempre se ha visto la educación como un escalafón social especial, pues carreras como medicina o ingeniería, ¿no? Arquitectura, ¿no? Pues, o negocios, ¿no? Ahora se ha puesto mayor énfasis en ello. De hecho, muchas carreras como negocios, por ejemplo, ya han crecido en su demanda muy importantemente y también las de la ciencia de la salud. Sin embargo, la de la ciencia de la salud puede deberse a otros aspectos, no solo financieros, sino tiene mucho que ver o relacionados con la pandemia, por ejemplo, lo que es la circunstancia que se vivió. Pero, por ejemplo, en el aspecto financiero,
sí tiene que ver la exposición a dificultades, ¿no? Entonces, exposición a dificultades puede estar haciendo que ahora haya estas elecciones. Y también la otra es que, pues, este es un estudio americano, ¿no? Pues que en Estados Unidos, pues la educación es pagada. Entonces, la carrera de medicina en Estados Unidos es muy cara. Entonces, por tanto, pues como fue muy cara, hay una inversión, salen con deuda inclusive, porque reciben financiamiento para poder estudiar, pues sí quieren especialidades muy lucrativas para pagar rápidamente ese financiamiento y tener libertad financiera, ¿no? En México, no todo es particular, pero ni todo es tan caro, pero sí de repente, pues hay algunas personas que han hecho una inversión importante y que quieren recuperar, ¿no? Entonces, esto de repente son cosas que nos cuesta trabajo entender porque pensamos, no, bueno, tú no estudiaste para hacer dinero, ¿no? Este tipo de cosas. Pero muchas veces tiene que ver con un contexto más allá, ¿no? Que tendríamos que entender y conocer individualmente en cada persona. La otra cosa es que también a la hora de buscar residencias se usan recursos de Internet como la inteligencia artificial, que esa también es otra plática, que ahora los chavos están buscando recomendaciones de hospital preguntándole a ChatGPT o a Gemini o a Copilot, ¿no? Este, y esto es una situación que sí nos debe preocupar porque en la inteligencia artificial que usamos nosotros, principalmente en México, eso independientemente de las generaciones, pues casi siempre es la inteligencia artificial gratuita. Y la inteligencia artificial gratuita no su sustancia de nutrición de información o la información de la que consulta, no es información seleccionada, es de toda la disponible. Por tanto, la forma en la que la inteligencia artificial pueda tener acceso a información de hospitales, pues puede ser muy variada. Depende si el hospital se anuncia o no se anuncia, si promociona o no se promociona, si hay notas sobre él o no hay notas sobre él, si son positivas o son negativas. Podría ser que un hospital que nunca se ha hablado de él y que tenga una nota negativa ya va a salir muy mal rankeado por la inteligencia artificial sin que eso necesariamente sea cierto, ¿no? A lo mejor es un muy buen hospital, simplemente pues no acostumbra a tener redes sociales, no acostumbra a tener una página web, no acostumbra a dar entrevistas, no acostumbra a dar nada. Es un hospital muy bueno, pero muy discreto que con una nota en la web que esté girando ahí con información negativa puede hacer que la recomendación que dé ChatGPT o un sistema de inteligencia artificial sea negativa, ¿no? Sin que evalúe realmente sus indicadores, ¿no? Porque no son públicos, ¿no? Entonces, esta es una deficiencia que sí tenemos que tener mucho cuidado con la forma en la que usamos la inteligencia artificial y para qué. Usamos la inteligencia artificial de paga, donde tiene acceso a información seleccionada, de valor, esto pues es otra cosa, ¿no? Pero sabemos que hoy en nuestro país no existe como mucha información de los indicadores de los hospitales de manera libre, ¿no? Sino que son regulados y existe la información, pero los que lo tienen son los que ejercen la regulación. No es algo a lo que todo el mundo pueda tener acceso de manera libre, ¿no? Entonces, esto es una situación que de repente sí puede estar sesgando y eso es algo que tenemos que darle consejo a nuestros alumnos, ¿no? A nuestros estudiantes que todavía van a elegir un hospital, de que pues para eso lo recomendable es no usar inteligencia artificial, mejor seguir consejo de profesores, padres, amigos, como lo hemos hecho siempre, de las generaciones previas, ¿no? Como se hacía, ir al hospital, conocerlo, hablar con los residentes, hablar que están ahí o si van al internado, hablar con los internos, saber cómo les va, qué es lo que están ellos viviendo, conocer las instalaciones, eso será siempre lo mejor, ¿no? Todavía no existe un sistema de información que nos pueda nutrir de información fiable para decir, bueno, este es el mejor o peor hospital, según quién o según qué o según dónde, ¿no? Eh, la otra cosa es que también los residentes pueden fijarse un poco más que antes si el hospital tiene internet, por ejemplo, ¿no? Si al programa del hospital, qué prestigio tiene, qué ranking tiene. ¿Por qué? Porque pues también antes las plazas eran mucho menos, ¿no? Entonces, muchas veces los residentes, pues no importaba la que te tocara, donde te tocara, ¿no? Si ya tenías la plaza, híjole, pues ya. Ahora hay más plazas, hay más donde elegir, hay
más oportunidad muchas veces. Dice, no, pues si no me tocó esta vez, pues la próxima, ¿no? Hasta que me toque donde yo quiero, hasta que me toque el hospital que quiero. Entonces, esto también ha cambiado un poco. Y no es porque la generación, simplemente nuevamente regresamos, es el contexto. A lo mejor si a nosotros nos hubiera tocado así, lo estaríamos haciendo de la misma manera, ¿no? Eso es importante. Que ahí es donde se hace esta crítica de que lo ligan a la generación. Y eso es que no es que esté ligado a la generación, es ligado a la época, digamos, ¿no? La otra cuestión es que además de cumplir, bueno, esto sí es muy importante, que los responsables del bienestar de los estudiantes en los, digo, en la escuela o en el hospital son las instituciones, tanto educativas como de salud. Además de la calidad del programa, también somos responsables de su bienestar y eso es muy importante, no lo vamos a perder de vista. eh, y es algo que tiene mucho que ver con la siguiente consideración, que es que la generación Z sí en encuestas que ha hecho la Asociación Americana de Psicología, sí salen con una autopercepción más baja de su salud mental, ¿no? O sea, que ellos se perciben, se autoperciben como o con una salud, o sea, los que dicen que tienen salud mental muy buena o excelente son menos que los que antes lo decían, ¿no? Y esto eh, tiene que ver un poco con algunas cuestiones, no solo de salud mental como tal, no significa que realmente su salud mental sea peor o mejor, simplemente tiene mucho que ver con resiliencia. Y por eso es que muchos programas ahora se están enfocando en resiliencia, ¿no? Y son muchos programas ahora de formación de las competencias de salud mental o emocional de los residentes y de los médicos de pregrado. Tiene que ver mucho con el desarrollo de capacidades de resiliencia, ¿no? Entonces, es por eso justamente, y tiene que ver con estos estudios. Y lo que es cierto es que sí, a las nuevas generaciones les preocupa su salud mental un poco más que a las anteriores. Eso lo decíamos desde el principio y vuelve a salir en este estudio. Eh, algo que debemos de considerar es que tanto los actuales como todos los que estuvimos antes están dispuestos a realizar el trabajo, son capaces de tener responsabilidad personal, ética laboral, independencia, buscar oportunidades como lo hicimos todas las generaciones. Lo importante es que esa tensión que existe en la integración de los nuevos al sistema, que no necesariamente tienen que haber sido de otra generación. Explicaban que incluso entre los residentes pasa que pueden ser de la misma generación, que esa tensión desaparezca. En el momento que esa tensión desaparece, enseguida aflora esta parte positiva de las ganas de hacer las cosas, la responsabilidad, ¿no? Todo, ¿no? En el momento que hay tensión, entonces empieza el juego de fuerzas y es cuando todo esto empieza a generar problemas, ¿no? Ah, no, pues si no me ayudas, pues ahora pues ya no te apoyo. Entonces, como no te apoyo, pues soy un flojo. Ah, no, pues entonces yo te acuso sí, te acuso. Ah, pues me acusaste, pues ahora va a venir peor. Entonces viene el hostigamiento. Ah, entonces te voy a reportar a otra autoridad. Ah, no, entonces eres una generación de cristal. Entonces viene, o sea, es conflicto, ¿no? La solución para que afloren las características positivas de cualquier generación y de cualquier persona es justamente eso, quitar el conflicto, quitar la tensión. Mientras exista el conflicto, exista tensión, las peores características de las personas en cualquier contexto, de cualquier edad y en cualquier generación aflorarán, ¿no? Entonces, por ahí viene la recomendación principal, que al final lo que se necesita hacer, independientemente de la generación que seamos de la misma generación o de otras generaciones, es evitar esa tensión y ese conflicto, para que entonces las características positivas de todas las personas, independientemente de su forma de ser y contexto, afloren. Y bueno, finalmente, la autonomía, el liderazgo, la dedicación, la causa y la oportunidad de ser creativos pues, son algunos rasgos que tienen mucho que ver con los modelos educativos. Este es otro estudio que me gustó mucho, que viene del campo de la enfermería y que refuerza un poco lo que les comentaba de la parte de la otra edad, ¿no? De la plática del doctor Sánchez, ¿no? Que les invito nuevamente a verla. Acá ya hay otro QR, es otro artículo, pueden escanearlo. Y que en este estudio, donde evaluaron los estilos de aprendizaje y las preferencias y necesidades de la generación Z en estudiantes de salud, ellos hicieron una revisión de artículos, ¿no? Entonces ellos
encontraron más de 1000 artículos que hablaban sobre esto, de los cuales eliminaron una gran cantidad y al final se quedan más o menos con 30 o 33, si mal no recuerdo. Y de esos 33 artículos, al evaluarlos, encuentran que se necesitan más estudios que incluyan la diversidad cultural, que adopten métodos mixtos o un diseño cualitativo. ¿Por qué? Justamente por lo que decíamos, porque no se pueden seccionar todas las generaciones con un cuchillo, como que digamos, bueno, tú naciste de aquí a acá, pues tú eres de esta forma, y tú como naciste de aquí para acá, eres de otra forma, ¿no? Sino que la única forma de poder comprender realmente esta situación es con métodos que permitan establecer las diferencias de las personas por contextos, ¿no? Y esto no es nada nuevo, en realidad tiene, en los campos educativos tiene muchos años y incluso existe todo un paradigma educativo que es el histórico social, ¿no? Que es de Vygotsky y que tiene que ver con eso, con que cada estudiante es según las características que trae en su historia, ¿no? En su cultura, ¿no? Cómo ha sido la persona, dónde creció la persona, con quiénes creció la persona, dónde se formó la persona, a qué experiencia ha estado expuesta la persona. Todo eso tiene que ver en su forma de ser actual, ¿no? Entonces, todo esto se reconoce y en el mismo artículo lo sugiere, ¿no? Y también otra cosa que sugiere el artículo es que se debe de examinar la eficacia de la integración tecnológica en la narrativa digital, que esa es otra cosa que también se ha dicho mucho, que en realidad no hay sustento alguno en decir que los más jóvenes dominan más la tecnología, porque no necesariamente depende si han tenido acceso a ella o no, depende si han tenido entrenamiento con ella o no. El hecho que tengan acceso solamente puede ser que la usen mucho, pero no que la usen de manera productiva o de manera profesional, ¿no? Puede ser de manera de consumo solamente, ¿no? Eh, Y eso sí han tenido acceso, pero si además de que han tenido acceso, han tenido entrenamiento en su uso, bueno, eso ya es otra cuestión. Entonces, en realidad también esa es otra cuestión que hemos nosotros creado una asociación inmediata, más joven, más tecnología. Eh, Puede ser más exposición en tanto esta persona realmente haya tenido las condiciones para ser expuesto, pero no de ahí a que haya mayor dominio, puede depender mucho si ha tenido el entrenamiento o no, y esto puede hacer que sí hayan personas con muy alto entrenamiento, muy alto dominio y personas que no. Y eso no necesariamente tiene que ver con la edad, porque eso todas las edades, según el acceso y el entrenamiento, es el que lo determina, ¿no? Y eso el artículo también lo trae y eso es sumamente interesante. Y finalmente es que la tecnología, los recursos del campus y las estrategias de autocuidado deben integrarse y planificarse cuidadosamente. Esto me encantó porque esto es una realidad, es algo en lo que las instituciones, tanto educativas como de salud, debemos de prestar atención, es la integración tecnológica. Esto es algo muy importante a nuestros sistemas, de manera inteligente, de manera eficiente, de manera planificada y estratégica de para qué va a servir la tecnología, qué beneficios va a traer al sistema educativo o al sistema de atención a la salud, según como sea. No es solamente tener la tecnología por tenerla, ¿no? Sino para qué se va a usar y cómo se va a usar y entrenar a la gente a usar esta tecnología que disponemos en la institución. Es decir, bueno, si en un hospital vamos a meter internet de alta velocidad, súper, pero ¿tienes acceso a base de datos? No, entonces ¿para qué? ¿No? Entonces tendría que venir una cosa con la otra. O bueno, ¿o qué va a permitir el Internet, ¿no? No va a permitir que el expediente electrónico navegue y con tabletas. Bueno, padrísimo, ¿no? Pero vas a focalizar que esos recursos de Internet se usen para esas aplicaciones o se van a quedar para que pues el personal de salud en su tiempo libre entre a ver televisión de streaming, ¿no? O sea, videos de streaming, ¿no? Entonces, son las cosas que sí se tienen que planear muy bien, pero que tenemos que ir incorporando, ¿no? Solo que hacerlo de manera correcta. Los recursos del campus y las estrategias de autocuidado, esto es muy importante, ¿no? Que tiene que haber recursos para el autocuidado, o sea, atención psicológica, si se puede tener alguna área
de descanso, no, perdón, de entrenamiento, ¿no? Entrenamiento físico, ¿no? Tener áreas de descanso, todo lo que tiene que ver con el autocuidado, de higiene, ¿no? Y también las estrategias, ¿no? De salud mental, de desarrollo de resiliencia, todo eso tiene que estar. O sea, es algo que tenemos ya que, o sea, esto ya no se puede quedar para después, tenemos que estar ya incluyéndolo de manera inteligente, eficiente, con estrategias claras, ¿no? Eh, para entonces poder tener un entorno de aprendizaje óptimo y seguro. Esa es la parte que más me gustó, que pues sí, es una necesidad que hoy por hoy creo que todos la percibimos, que necesitamos entornos de aprendizaje óptimos y seguros, tanto las escuelas como las instituciones de salud, ¿no? Y que bueno, y que es algo que lo más importante mensaje que yo quisiera dejar hoy es que es algo que no es sentarnos a esperar a ver a qué hora alguien lo hace, sino que todos lo tenemos que construir. Y de repente hay gente que dice, no, pero es que eso no me toca a mí, eso el gobierno. Dice, no, 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 claro que nos toca. Todos constituimos, si estamos en un hospital, todos lo constituimos. Todas las personas que estamos en él somos parte de él y todos generamos parte del entorno. Porque la forma en la que nosotros nos relacionamos con los demás es mucha parte del entorno. No es solo la infraestructura, no son solo las paredes, los equipos, ¿no? También son las personas. Entonces, en realidad, todos tenemos algo que hacer por mejorar este entorno, por hacerlo óptimo, por hacerlo seguro y por sobre todo construir un espacio donde mejoren las relaciones entre todos para poder aplicar de mejor manera nuestro fin o nuestro propósito, que es la atención de los pacientes. Muchas gracias. Yo con esto termino y les dejo aquí algunos artículos que pueden escanear eh, y descargar, por supuesto. Les dejaré unos segundos para que puedan hacer el escaneo. Voy a cambiar a la siguiente. La siguiente. Y bueno, pues con esto yo me despido. Muchas gracias por la atención. Espero haber dejado algún mensaje positivo y por sobre todo el interés de seguir leyendo e informándose sobre esto. Y como siempre, y como lo he hecho durante la plática, invitarles a ver también la contraparte de esta teoría generacional, que creo que es fundamental que estemos siempre bien informados de lo que dicen un referente teórico y lo que dice otro referente. Creo que como académicas, como académicos, pues es parte de nuestro trabajo y que tenemos que siempre tratar de encontrar pues, la información y hacernos un criterio con la mejor evidencia posible.